si no mal me recuerdo, habíamos terminado mencionando a que este grupo de antiinflamatorios no esteroideos, que son pues, un grupo bastante importante farmacológicamente en terapéutica, que se utiliza mucho a nivel mundial, vimos que tenía una estructura general y de esa estructura general con las diferentes modificaciones, pues han salido diferentes grupos que al final pues son antiinflamatorios no esteroideos, pero que tienen características particulares que vamos a tratar de ver y de cubrir aquí en clase, aunque pues el tema es bastante extenso. Como yo les digo, es uno de los grupos que más que más se utilizan en terapéutica, o por lo menos que se utilizan a nivel mundial, y que pues las personas los identifican muchas veces por algunas características o incluso mercadeo que se hace de estos compuestos. Casi a todos algo nos ha dolido o tenemos alguna inflamación, y por eso es que hemos tomado o nos han recetado alguno de estos medicamentos. Entonces, empezando con los derivados del ácido salicílico, que ya hemos mencionado en más de una ocasión a la famosa aspirina y de cómo es que surgió, y vamos a dar un repasito. Estos antiinflamatorios no esteroideos, como lo vimos el martes, son analgésicos de leves a moderados. Si se recuerdan, yo les mencioné la escalera del dolor establecida por la Organización Mundial de la Salud, y estos compuestos están en el escalón más bajo. Ya vimos también que su efecto depende de la inhibición de las prostaglandinas, con los efectos subsiguientes, porque ya vimos nosotros que cuando hay una cantidad de prostaglandinas formadas, estas sensibilizan los receptores del dolor y otros mediadores químicos, y esto nos produce dolor, que aquí lo estoy llamando hiperalgesia, también produce inflamación, y por eso es que estos medicamentos son denominados antiinflamatorios, y ya vimos por qué no esteroideos, porque es un grupo aparte de los esteroides. Entonces, entre las primeras sustancias que hemos mencionado que se conocieron que tenían esta función son los derivados del ácido salicílico. Pues el ácido salicílico se identificó por primera vez pues de origen natural, y pues se aisló la salicina, y pues ya luego prepararon el ácido salicílico y se administró, y se vio que a finales del siglo XIX que tenía ciertas propiedades farmacológicas que ayudaban a eliminar el dolor, la inflamación. Sin embargo, tenía algunos inconvenientes, como la irritación gástrica tan fuerte que producía. Entonces realmente el administrarlo, el dárselo a la persona, conllevaba una molestia muy grande, y no se podía administrar de esa forma. Por eso es que yo muchas veces les he repetido cómo es que la naturaleza en la naturaleza hemos identificado una serie de compuestos, pero que muchas veces en ellos vamos a identificar el farmacóforo que nos va a servir luego para el diseño de nuevas sustancias. Y ustedes lo están viviendo ahorita con química computacional, en lo que ustedes están tratando de diseñar nuevos compuestos que resulten con alguna ventaja sobre los ya existentes. La aspirina pues fue introducida en medicina por Dresser, que lo llamó aspirina. La A por acetil y aspirín por un nombre que se le daba al ácido salicílico o ácido espírico. Entonces, de ahí viene su nombre, aspirina.
estos compuestos, además de producir disminución del dolor o una analgesia, también disminuyen la temperatura, por eso es que también se utiliza cuando las personas tienen temperatura, y estas acciones ocurren a nivel del hipotálamo. Entonces, se tenía el ácido salicílico, que es el que tenemos aquí, y luego pues se esterificó el grupo hidroxilo para producir lo que ustedes conocen ahora como ácido acetil salicílico o aspirina. Algo que parece muy sencillo, pero que en su momento conllevó mucha investigación para saber de qué manera se podía administrar este medicamento sin que las molestias fueran tan grandes. Y de ahí que este compuesto, que es la aspirina, ha servido de base para estudiar e investigar qué otros compuestos se pueden diseñar a partir de ella. Entonces, la estructura es la que ustedes tienen en esta diapositiva. El ácido benzoico tiene alguna acción analgésica, pero muy débil. Es importante los sustituyentes. Es importante el grupo carboxílico, o sea, la acidez del compuesto, porque este es responsable de la actividad antiinflamatoria. Si este grupo carboxílico yo lo transformo, por ejemplo, en una amida, también me puede mantener la actividad analgésica, siempre pues, dándome cierta acidez. Y me mantiene la actividad analgésica, pero voy perdiendo la actividad antiinflamatoria. Entonces yo tengo que poner una balanza, qué es lo que quiero. Yo quiero antiinflamatorio, yo quiero solo un analgésico, y así es que yo voy, como ustedes hacen química computacional, como jugando un poquito con esos sustituyentes o esas transformaciones químicas. La parte activa de la molécula definitivamente es el ácido carboxílico y el éster. Y el reemplazo por otros grupos acílicos o carbonatos puede mantener cierta actividad, y se ha intentado hacer esos cambios para disminuir efectos gastrointestinales. Pero ha dado como resultado que tal vez su inicio de acción se vuelve un poco más lento, y por eso es que cuando nosotros les hablamos hoy, cuando ustedes presentaron los trabajos, hay una serie de factores que hay que poner en la balanza para ver si conviene en clínica que tenga un compuesto de esa naturaleza. Ya vieron en este caso con los derivados del ácido salicílico, tomando en cuenta esta estructura, la sustitución por halógenos en el anillo va a aumentar la potencia, pero también me aumenta la toxicidad, que era lo que yo les decía hoy al inicio de sus presentaciones. Entonces yo tengo que tomar en cuenta ese aspecto, que los halógenos es muy probable que me puedan aumentar cierta potencia al compuesto, pero tengo que evaluar la toxicidad. Si yo el anillo de estos derivados del ácido salicílico, yo le sustituyo por algún grupo de hidroxilo en posición meta o par, se elimina la actividad. Pero si yo sustituyo por anillos aromáticos en posición 5, aumenta la actividad antiinflamatoria, como es el caso del diflunisal, que tiene estos sustituyentes. Entonces, estos son los cambios que se han estudiado y que se han obtenido algunos nuevos compuestos que se utilizan en terapéutica. Ustedes ya leyeron en la lectura que tenían hoy para Perusal, ya lo habíamos mencionado la semana pasada, que el ácido acetil salicílico, la aspirina, va a modificar tanto la COX-1 como la COX-2 al
acetilar la serina en el sitio activo. Entonces, esto es lo que hace el ácido acetil salicílico y sus derivados. Por eso es importante este grupo, porque esta es la manera en que actúa en ambas ciclooxigenasas y de manera irreversible. Vimos que es el único compuesto que actúa de esta manera. Y pues esto lo que me provoca es que previene esa acetilación que ocurre en la ciclooxigenasa con la aspirina, me impide que el ácido araquidónico se una en el sitio activo de la ciclooxigenasa y eso me elimina la probabilidad de la síntesis de prostaglandinas. Y en el caso de la COX-2, pues mantiene la actividad de la ciclooxigenasa a pesar de que la reacción produce un nuevo compuesto que es un metabolito del ácido araquidónico, que es el ácido 15 es el 15RT, que es el hidroxieico atetranoico. Es un metabolito del ácido araquidónico y que ya es inactivo y que por lo tanto me va a inhibir la formación de prostaglandinas. Esa es la manera en que me va a actuar el ácido acetil salicílico. Con respecto a la inhibición que me provoca la formación, o sea, que me inhibe la formación de prostaglandinas, que vemos la importancia. ¿Cuál es la molécula activa? Viendo la estructura que vimos del ácido acetil salicílico. Sí, ya empezamos con las trabalenguas, Virginia, qué horror. Es el ion salicilato. Entonces, nosotros tenemos la aspirina, la podemos administrar a las personas. Claro, con tratamientos muy largos sabemos que les va a ocasionar irritación gástrica. Y ya vimos la semana pasada por qué razón es que me va a provocar la irritación gástrica. Sabemos que al disminuirnos también la formación de prostaglandinas, esa irritación pues se hace más marcada, además de que el compuesto es un compuesto ácido. Pero una vez yo administro la aspirina, pues la aspirina se va a hidrolizar y la molécula activa es el ion salicilato. Se necesita este grupo carboxilato, o sea, el ácido carboxílico en forma libre. Como yo les decía, el ácido benzoico tiene una débil actividad. Si yo tengo sustituyentes en meta y en para, yo tengo compuestos inactivos. Ya hablamos de los halógenos y la sustitución en el anillo aromático en posición 5 me aumenta actividad antiinflamatoria, como es en el caso del diflunisal. Entonces, una síntesis de lo que habíamos hablado, pero que se recuerden que la molécula activa es el ion salicilato. Por eso es que decimos que son los derivados del ácido salicílico. Pero también sabemos que el ácido acetil salicílico interactúa con ambas ciclooxigenasas y que la acetilación es con una serina. Pero también es un antiagregante plaquetario. Generalmente como antiagregante plaquetario la dosis es menor y ustedes leyeron cómo es que ejerce la aspirina cómo ejerce esta acción antiagregante. Vamos a ver. Vamos a ver quién. Alessandra Chajón. Alessandra, buenas tardes. De lo que tú leíste en la lectura, ¿cómo es que el ácido acetil salicílico ejerce esa acción
antiagregante plaquetario. Inhibe la COX-1. Vamos a ver, Cristian Álvarez, ¿qué dices tú? ¿Estás de acuerdo? Inhibe la COX-1. Acetila las ciclooxigenasas, Juan José Tavarini. Y entonces, ¿qué pasa al acetilar las ciclooxigenasas? ¿Qué provoca la acetilación de las ciclooxigenasas? Brenda Palacios. Inhibe la síntesis de prostaglandinas, pero al inhibir la síntesis de prostaglandinas, como dice Cristian, ya vimos que me disminuye la inflamación. Impide la unión del ácido araquidónico, sí, y por eso, con las ciclooxigenasas, y por eso me inhibe la síntesis de prostaglandinas. Pero esas prostaglandinas también tienen que ver con la síntesis de tromboxanos. En el caso específico de la cascada de coagulación, es el tromboxano A2, que es el responsable de esta agregación plaquetaria, o sea, el de formar coágulos. Entonces, si me está inhibiendo esa síntesis, no de las prostaglandinas, no solo me va a inhibir síntesis de aquellas prostaglandinas que son responsables de causarme la inflamación, sino también de sustancias como los tromboxanos, que intervienen en la cascada de coagulación y por lo tanto, como ya no está, como está inhibido, yo ya no voy a tener el mismo nivel de coagulación eh, que se muestra, diríamos, normalmente. Vamos a ver. Dayana Figueroa. Dayana Figueroa, buenas tardes. Según el artículo que ustedes leyeron, pues ahí les mencionaba, ahí ustedes empiezan, les vuelven a contar la historia del ácido acetil salicílico, les hablan un poco de cuáles son los grupos que intervienen en la acetilación de la ciclooxigenasa, les habla la importancia de las prostaglandinas, también les habla la importancia de las plaquetas y qué otro efecto entonces están estudiando debido a este proceso en el que participa el ácido acetil salicílico. Buenas tardes. Entendí Buenas que tardes, también Dayana. prevención. ¿Perdón? Entendí que también estaban estudiando la quimioprevención. Sí, ¿y eso qué significa? La quimioprevención básicamente se basa en tratar de reducir el riesgo de cáncer, así como retrasar el crecimiento de cáncer o una recaída. Muchas gracias, Dayana. Sí, ahí habla de, como dice Dayana, de una quimioprevención, evitar el riesgo de cáncer y se ha visto que la aspirina, al participar en estos procesos, se ha visto una disminución en el riesgo de sufrir cáncer y también les habla de cómo es que puede disminuir también la formación celular en los tumores, o sea, que ya no crezcan los tumores. Ustedes ven la importancia y por qué es que yo les dejé leer el artículo que leyeron para el día de hoy, es porque les hacen una reseña de los procesos en los que participa el ácido acetil salicílico, pero que además de que se sabe que se da para las personas que necesitan calmar dolor, inflamación, fiebre, se da a las personas
a determinadas dosis al día, como yo les estaba mencionando aquí, porque como antiplaquetario es una dosis menor, para aquellas personas que tienen riesgo de sufrir algún trombo a nivel del corazón y que puedan tener un infarto. Las condiciones de esas personas, son aquellas que pueden formar trombos y tener un infarto, y entonces toman esta dosis de ácido acetil salicílico diario, de manera de evitar la agregación plaquetaria por inhibición de los tromboxanos. Pero esta acción también se está viendo que puede ser aplicada para evitar algunos tipos de cáncer, por esa formación celular anómala, y disminuir en aquellos casos en que ya hay formación de tumores. Entonces, me parece interesante porque ustedes ven, cada vez se le van más aplicaciones al ácido acetil salicílico, y ustedes, como yo les decía, ahorita estamos estudiando algo que dentro de unos años puede modificarse o se puede ampliar la aplicación de algunos compuestos. Por eso es que me parece interesante que ustedes lo conozcan. Entonces, en la inhibición de la agregación plaquetaria es un proceso, la agregación plaquetaria es un proceso en el que intervienen una serie de factores que no vamos a entrar a detalle, pero que, lo que yo les decía, la aspirina interviene en la síntesis de tromboxanos. Ustedes ven, hay otras rutas también que ayudan a que haya una agregación plaquetaria, y la aspirina es inhibiendo la síntesis de tromboxanos como participa. Y por eso se ha visto útil, como yo les decía, en administrarlo a las personas que están en riesgo de sufrir algún infarto. La aspirina, pues en medio acuoso se hidroliza casi por completo en una semana. Ustedes pues ahorita no han tenido prácticas de laboratorio, pero cuando trabajamos en el laboratorio muestras de aspirina, pues una de las pruebas que se hace es esa hidrólisis, ¿verdad? Y que si nosotros tenemos ácido acetil salicílico que está guardado, o sea, tiene mucho tiempo de estar guardado, digamos como materia prima, si yo no lo he guardado bien o si yo no lo estoy trabajando bien, se me va a hidrolizar, entonces se hace, y al hidrolizarse, ¿qué me forma? Byron Hernández, al hidrolizarse el ácido acetil salicílico, ¿qué me forma? Licenciada, solo yo tenía una consulta. ¿Cómo es que la ¿Sí? aspirina reduce la metástasis o la impide? Pues no impide, pero sí la reduce, ¿verdad? Sí, la reduce porque a usted le mencionaban en la lectura cómo es que incluso les menciona cuáles son las características de las plaquetas, cómo es que muchos de estos tumores se forman por una agregación plaquetaria, y que por lo tanto al inhibir esa agregación plaquetaria me va a disminuir esa formación de tumores. Entonces, una manera de reducirme la metástasis es interviniendo en ese ciclo de la coagulación. Que igual sería por los tromboxanos. Ahí les mencionaban a los tromboxanos y les mencionaban otras, las características propias de las plaquetas. Ah, está bien, gracias. Vaya. Vamos a ver si Byron ya me contestó. Buenas tardes, Byron. Yo te pregunté que yo les estaba diciendo aquí que en medio acuoso la aspirina se hidroliza en menos de una semana. ¿Cuál es el producto de la hidrólisis de la aspirina? Salicilato, si no estoy mal. Sí, es el ácido, diríamos, la aspirina al hidrolizarse lo forma el ácido salicílico o el salicilato y ácido acético. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una aspirina hidrolizada? Yo le estoy dando a la persona
ácido salicílico prácticamente, y entonces le va a dar una irritación gástrica espantosa y volvemos, como quien dice, a lo que la historia nos había contado. Entonces, si ustedes han tenido tal vez la oportunidad de abrir un frasco de aspirina porque hay frasquitos en donde vienen todas las aspirinas, si uno lo abre, generalmente huele a algo ácido acético, porque realmente se va hidrolizando poco a poco. Cuando ya se tiene por mucho tiempo un frasco de ácido acetil salicílico guardado, ustedes lo abren y si el olor de ácido acético es muy fuerte, es que ya casi todo se está hidrolizando. Porque es muy sensible a esa hidrólisis, sobre todo pues en medio acuoso si yo la meto en agua, pero en el ambiente ustedes saben que tenemos humedad y por eso yo les digo, el olor a ácido acético es lo que me dice que una aspirina está hidrolizada. O sea, si es mucho, siempre huele un poquito ácido acético, pero si es mucho, se sabe que ya uno puede pensar en que está hidrolizada. Soluciones preparadas con alcohol o glicerina no se descomponen tan rápidamente, pero la verdad que no se han logrado hacer preparaciones farmacéuticas de aspirina en solución. Han habido algunas en el mercado que generalmente se preparan con glicerina, sobre todo para que se pudiera administrar a niños antes, porque ahora no se administra a niños la aspirina, la verdad que no eran muy estables. Los citratos retardan la hidrólisis solo ligeramente, o sea que al final siempre se hidroliza. La sacarosa tiende a inhibir la hidrólisis también. Y en suspensiones acuosas se ha indicado que el sorbitol produce un efecto estabilizador pronunciado. Sin embargo, como yo les digo, prácticamente no hay preparaciones de aspirina en forma líquida. Encontramos diferentes preparaciones, pero en forma líquida son muy pocas porque cuesta estabilizar estas preparaciones y son susceptibles a la hidrólisis. Sí, Virginia. Virginia. Dice que tiene la mano levantada. ¿Sí? Ajá. Sí, perdón, que tengo que conectar mi micro. Es que cuando yo era pequeña, yo no me iba a tomar las pastillas grandes. Mi mamá me las daba en azúcar. Entonces ahora ya sé que no es recomendable, ¿verdad? Porque puede hidrolizarse el medicamento, ¿verdad? Ajá. Sí, o sea, es más susceptible a la hidrólisis. Claro que sí, bueno, si eras pequeña, muy pequeña, pues antes había aspirinita para niños que era masticable. Ajá. Pero todo eso ya no se encuentra porque la aspirina en niños no se recomienda, sobre todo si tienen una enfermedad viral. Y casi siempre cuando los niños empiezan con temperatura y que se sienten mal, casi todos los pediatras, debe ser algo viral. Entonces se evita darle aspirina porque puede dar origen al síndrome de Reye. Entonces a los niños menores de 12 años no se recomienda darle aspirina cuando tienen temperatura o alguna afección viral. Entonces hay otra serie de compuestos que podemos darles ahora y evitar la aspirina. Gracias, muy interesante. Vaya. Entonces no se le da a niños pequeños aspirina. Ya vimos que es importante la farmacocinética de los compuestos. Hoy lo vimos en química computacional. Vamos a ver cómo es la farmacocinética, así de una manera muy corta, de la aspirina, ya que es un compuesto tan importante. Solo déjenme, vamos a ver. Ponerle los subtítulos. After swallowing an aspirin tablet, it will go on a journey through your digestive system. Absorption. The tablet will travel down the esophagus into the stomach, where it is dissolved into much smaller particles.
These particles will continue their journey into the small intestine, where most of them will be absorbed into the blood. The small intestine walls, also called lumen, are lined with tiny villi which stick out to provide a large surface area for the nutrients inside the food to be absorbed. Looking closer at these villi, you can see they have a rich blood supply and they are covered in a thin layer of epithelial cells. The aspirin molecules will work their way through the epithelial cells and into the bloodstream, where they are carried around the body. Distribution. Blood plasma contains complex molecules called albumin. Albumin is a protein made by the liver which transports nutrients around the body. Albumin also binds to drugs that enter the bloodstream. Here you can see some of the aspirin molecules binding to the albumin. All the aspirin particles that have been bound will be filtered out as they pass through the liver, and only the remaining aspirin molecules will get through and have any effect on the body. Different drugs will bind to albumin in different amounts depending on their affinity for plasma protein. The next stop on the journey is the liver. The aspirin-rich blood will enter the liver through the hepatic portal vein at the bottom, and it will exit at the top via the hepatic vein. At this stage, even more of the aspirin will be removed through a process called first-pass metabolism. The liver's job is a bit like a filter. It will metabolize drugs before they reach the rest of the body. It does this in a few steps. Phase 1 metabolism. First, aspirin is hydrolyzed, breaking off ethanoic acid and leaving behind salicylic acid. This salicylic acid isn't water-soluble, so it can't be excreted in urine yet. Phase 2 metabolism. An ionized group is then added to the salicylic acid, forming glucuronide, which is water-soluble and can be excreted in urine. This journey on to the rest of the body, including the site of the pain. Only 68% of orally taken aspirin will have any effect at all, because of all the filtering that the body has done. This percentage is called the drug's oral bioavailability. If drugs are not administered orally, e.g. intravenously or buccally, then they can bypass the small intestine and liver, so none of this filtering takes place, and they have 100% bioavailability. We are now at the site of some skin tissue damage. Tissues in the skin are creating prostaglandins, which are causing inflammation. The prostaglandins are sending messages to the nerves in the skin responsible for the sensation of pain. Once the aspirin arrives in the blood supply at the site, it prevents the production of prostaglandins in the tissue, which will reduce the swelling and stop the messages being sent to the nerves that are perceived as pain. Excretion. Any remaining aspirin in the blood will go round and round the blood supply, going back through the liver several times until it is all used up or filtered out of the body. It travels into the kidneys and then into the bladder for excretion. Bien, ahí ya en el video les hicieron el resumen de las diferentes fases del metabolismo de los medicamentos, de la farmacocinética. Entonces, que era lo que nosotros les decíamos, de ver siempre ese perfil farmacocinético de los productos. La biodisponibilidad de la aspirina no es baja, lo que pasa es que siempre tiene el efecto del primer paso. O sea, la aspirina sufre el efecto del primer paso, que lo vimos en química medicinal 1. Y entonces sabemos que ese efecto del primer paso hace que no me llegue el 100% de lo que yo me tomé, ¿verdad? Sino que va a ser filtrado por el hígado y ahí se pierde una parte del medicamento que yo tomé. Entonces ahí les explicaban cómo es que si yo me tomo la aspirina me va a llegar solo aproximadamente un 68% al lugar de la acción, contrario a que si a mí me lo inyectan directamente al torrente sanguíneo, que ahí se llegaría al 100%, que vimos eso, que los medicamentos que se administran intravenosamente pues tienen un 100% de biodisponibilidad porque entran directo al torrente sanguíneo. Sin embargo, con la aspirina, como le pasa a muchos compuestos, pasa, ustedes saben que el hígado sirve como les decía ahí, para filtrar, entonces perdemos un poco del medicamento que nos tomamos. Entonces,
Por eso es que cuando vimos farmacocinética y les vimos lo de vida media, la biodisponibilidad, etcétera, de esa manera nosotros calculamos una dosis de un medicamento dependiendo de cuál es la ruta que va a seguir dentro del cuerpo y cuánto es que me va a llegar hasta que llegue al lugar de acción, ¿verdad? Entonces sabemos qué pasa todo ese proceso farmacocinético y la aspirina no es diferente a otros compuestos. Entonces, la aspirina sí sufre un efecto de primer paso, no es que tenga tan baja biodisponibilidad, sino que pues hay que considerar que no todo lo que yo me tomo en forma oral va a llegar al torrente sanguíneo. Ahí les hablaba de cuando se une a la albúmina, en el artículo también ustedes vieron que les mencionaban la albúmina porque es una manera que es la forma en que se transporta la aspirina dentro del organismo. Entonces, ahí vimos poquito. Vimos en una forma resumida lo que es la farmacocinética de la aspirina y pues vieron cómo es que también ahí les mencionan la hidrólisis porque es el ácido salicílico la molécula activa. Juan José, me preguntas si es seguro administrarla intravenosamente. La aspirina no se administra intravenosamente, creo que por la acidez. La acidez no me permite, o sea, dolería mucho administrarla intravenosamente. Generalmente, la mayoría de las preparaciones de ácido acetil salicílico las tenemos para administrarlas en forma oral. Antes habían supositorios, ahora no les podría decir si hay todavía supositorios de ácido acetil salicílico, sobre todo con esa observación que yo les hago de que antes se pensaba en bebés o en niños que les iban a dar aspirina y ahora se evita la aspirina en niños. Sin embargo, pues como vamos a ver que hay una serie de derivados de la aspirina y otros compuestos que son antiinflamatorios no esteroideos, ya ahorita hay otros, si yo quiero un efecto antiinflamatorio o analgésico, pues voy a tener otros productos que tal vez sí los pueda administrar parenteralmente. La aspirina, yo no conozco preparación que se administre parenteralmente. No sé si quedó claro, Juan José. Sí, gracias. Vaya. Pero digamos, es como les ponían el ejemplo, ¿verdad? Si yo lo administro intravenosamente sería el 100% de biodisponibilidad, pero la aspirina, en general no hay preparaciones para administrarlas intravenosamente. También como vimos, pues la aspirina, si es con respecto a sus propiedades analgésicas antiinflamatorias, vemos que está en la escala, en el peldaño más bajo de la escalera del dolor. Entonces, si la persona tiene dolor así más fuerte que yo necesitaría intervenir de una manera más drástica, voy a dar algún tipo de opioide que habíamos mencionado, que lo puedo administrar, así como dicen, intravenosamente o parenteralmente, intramuscular, para tener un efecto más rápido en el caso de un dolor muy fuerte. De derivados tenemos, por ejemplo, este compuesto que se llama, disalcid. Ustedes ven, pues lo único es que yo tengo un sustituyente aquí en el ácido carboxílico y se va a hidrolizar rápidamente a ácido salicílico, que es el compuesto activo. Y tenemos algunos salicilatos, como el salicilato de metilo o de colina, que son los que ustedes ven en la diapositiva, y estos son usados externamente. Se utilizan solo para aplicar de forma dérmica, no se utilizan para administrar dentro del cuerpo por la misma acidez de los salicilatos, o sea, del ácido salicílico. Estos se utilizan para la piel, muchas veces se utilizan incluso, como quien dice, para pelar la piel por la acidez que tienen y por lo fuerte que son. Como habíamos visto, la estructura general de los antiinflamatorios no esteroideos que vimos el martes es esta que les acabo de marcar, y tomando en cuenta esta
estructura general, pues se han hecho las modificaciones y de ahí vamos a tener diferentes grupos que les mencioné. Uno de estos, si ustedes ven la estructura, es el ácido antranílico y de él derivó, que ya ven ustedes aquí, en lugar del grupo hidroxilo tengo un grupo amino y esto me va a dar la estructura general de los antranilatos o fenamatos. Ustedes lo pueden encontrar con los dos nombres. Antranilatos tal vez lo ven más como más frecuente en español y perdón, en inglés y fenamatos en español. Estos ácidos arilantranílicos o también ácidos fenámicos son como el ácido mefenámico que tenemos de este lado. Ustedes ven, aquí está la estructura general que habíamos mencionado, cómo está este amino aquí. Tenemos el ácido flufenámico y tenemos el meclofenamato de sodio. ¿Qué son? Realmente aquí se hizo una sustitución isostérica del ácido salicílico, tal y como se los mencioné en la diapositiva anterior. Estos fenamatos, pues ya vimos la estructura general. El grupo ácido, que es el carboxilo, puede ser diferente, pero debe mantener su posición, o sea, no lo puedo mover de posición. Pero eso es lo mejor para mantener la actividad. El anillo aromático de este grupo antranílico, si yo lo cambio por piridina, aumenta la potencia inflamatoria, que es como la clonixina, que vamos a ver más adelante la estructura de la clonixina. El grupo amino es esencial para la actividad. Su reemplazo por cualquier otro isóstero reduce significativamente la actividad, entonces se tiene que mantener, así como ustedes han estudiado como ustedes han visto en sus compuestos que han probado en química computacional. La introducción de halógenos en esta posición del anillo aumenta la actividad. Y tenemos, por ejemplo, el ácido flufenámico, que es un ácido más potente, y ustedes ven que tenemos 3 grupos flúor. Lo que hoy hablamos, y pues cuando lo hablábamos, yo decía, pues lo vamos a ver en clase, cómo es que los halógenos me pueden aumentar la actividad. Los derivados de los ácidos antranílicos son activos, mientras que los meta y paraamino benzoico no lo son. Entonces yo puedo tener a nivel de este anillo sustituyentes en orto y meta, porque me aumenta esa coplanaridad. Y yo puedo tener también en posiciones 2 y 6 sustituyentes, como decía yo. Y esto pues me va a dar compuestos activos. Estos fenamatos o derivados del ácido antranílico son más acción antiinflamatoria que analgésica. Aunque ustedes saben, si me disminuye la inflamación, yo voy a sentir menos dolor. La verdad es que en este caso, la potencia que me aumenta del ácido flufenámico, porque me preguntan si como es más potente, también es más tóxico. No sé exactamente cuál es la toxicidad del ácido flufenámico, pero la verdad es que en este caso es un compuesto que ya al ponerlo en la balanza, el introducir el grupo flúor aquí me dio mayor potencia sin que la toxicidad me afecte tanto que me dé más efectos adversos. Si no, no hubiera entrado en terapéutica.
Entonces, en este caso, la introducción de los halógenos me aumentó la potencia y no me aumentó la toxicidad de manera de que yo no lo pueda utilizar. Entonces, por eso es que les decíamos con la licenciada Nereida, yo tengo que evaluar si al introducir el halógeno me aumenta la potencia, pero que no me cambie la toxicidad de manera de que me dé demasiadas reacciones adversas o demasiados efectos tóxicos. Entonces, en este caso no, sino que esa introducción me aumentó la potencia. Perdón. Esta es la clonixina que yo les había mencionado cuando yo les dije que un anillo aromático del antranílico, si yo lo cambiaba por piridina. Entonces, esa es la clonixina. Es este compuesto que yo tengo aquí. Es el cambio del anillo aromático por piridina. Me aumentó actividad antiinflamatoria. La salicificación con lisina disminuye los efectos gastrointestinales, dicen, porque yo digo que es más o menos, porque no sé si ustedes han tomado alguna vez dorixina, es bastante irritante gástrico, pero pues como yo no he probado los otros, porque como yo les digo, soy alérgica, la dorixina es de los pocos compuestos que puedo tomar. Y causa bastante, yo por lo menos siento esa irritación gástrica. Este es un compuesto que si ustedes lo buscan en la farmacopea de Estados Unidos no lo encuentran. Es más un compuesto que se trabaja a nivel de Europa. No se encuentra tanta bibliografía de él porque en Estados Unidos no se utiliza. Y como que nosotros tenemos una influencia muy grande de Estados Unidos, entonces yo se los menciono, pero por ejemplo en la farmacopea de Estados Unidos ustedes no lo encuentran, no lo manejan en Estados Unidos. Entonces en este caso el cambio del anillo aromático por piridina me aumentó la actividad antiinflamatoria, sin embargo, y también el compuesto que se utiliza en terapéutica está salificado con lisina. Entonces, es el que se distribuye. Este compuesto también interactúa tanto con COX-1 como con COX-2. Y por eso es que tiene algunas ventajas. Tenemos los ácidos ácido heteroaril acéticos, o las estructuras de los compuestos aril, ácido, heteroaril acético. Volvemos otra vez, miren la estructura general para tener presente la estructura general de estos compuestos. Estos mantienen la función del ácido carboxílico, pero ya tiene otros sustituyentes. También se conoce, son los ácidos heteroaril acéticos y también en ellos pues tenemos algunos grupos porque algunos tienen al grupo indol en su estructura, vamos a ver, pero hay otros que no lo tienen. Entonces, sino que ya se va modificando, se abre el anillo y situaciones así, pero que quedan dentro de los ácidos, de los grupos aril, ácidos heteroaril acéticos. Entonces, ustedes ven cómo se modificó la estructura general. Realmente estamos manteniendo prácticamente el ácido carboxílico, pero unido ya a otro tipo de anillos. Entonces, en esto tenemos una serie de compuestos, como son la indometacina, que tiene un poder antiinflamatorio enorme, pero vamos a ver cuál es la desventaja. Tenemos la nabumetona, que ya no es tan ácido, pero se metaboliza a un compuesto ácido. Así, vamos a ver también el Sulindac. Y tenemos el diclofenaco, que como hoy un grupo habló del diclofenaco, me
tenía así como que presente el diclofenaco y por eso les pregunté con qué ciclooxigenasa estaban trabajando ellos. El diclofenaco ustedes lo pueden encontrar dentro de este grupo y hay bibliografía que lo coloca entre los antranílicos porque ustedes ven que tiene el grupo amino que vimos en los antranílicos. Entonces, ustedes lo pueden encontrar en los dos grupos y vamos a ver que por eso es que su relación estructura-actividad es muy semejante a la de los antranílicos o fenamatos. Ay, Pablo, ¿y cuándo tomaste indometacina? Porque la indometacina es excelente, pero también Sí, es es algo irritante. riesgoso. ¿Ah? Pero sí, pues por unas fuentes que pues me dieron indometacina y prácticamente los dolores se quitaban en cuestión de minutos. Sí, ven que es 1085 veces mayor su poder antiinflamatorio, por ejemplo, que el aspirina. Y es 10 veces más, baja más, o sea, más potencia, 10 veces más potente que las fenilbutazonas para disminuir la temperatura. Entonces, la indometacina, la verdad es que vamos a ver las características de la misma ahorita, y es muy buena, pero también tiene una serie de efectos no deseados. Que la vamos a ver en este momento. Sí, la indometacina es muy buena, pero se utiliza poco por esa situación. Entonces, tomando como base la molécula del ácido indolacético, si yo pongo como sustituyente un metilo en el carbono alfa, del grupo ácido, me aumenta la actividad antiinflamatoria. Sin embargo, pues ustedes ven, por la sustitución de un grupo metilo ahí, pues me va a dar origen a isómeros. Y el isómero o el enantiómero más potente generalmente es el S. Al introducir yo un grupo metilo en esta posición. El nitrógeno del anillo este anillo indol no es esencial para la actividad y lo vamos a ver en el caso del Sulindac, que es el otro compuesto de esta familia. Y los ácidos alfa metilacéticos o propiónicos, dos sustituidos, son los que se conocen con el sufijo de profenos. Aquí tenemos la indometacina, que es la que mencionábamos con Pablo. Es la estructura de la indometacina y ustedes ven que tenemos a nivel del nitrógeno del indol un sustituyente y esa conformación es crucial para la acción antiinflamatoria. Entonces es importante el diseño del mismo con la conformación preferida, que es lo que ustedes están viendo en química computacional, aquel compuesto que tenga una menor energía de este grupo para clorobencil. Y es cuando está orientado lejos del grupo metil. Entonces, esa es la conformación que va a tener mayor actividad. Y de esta manera, porque es que va a funcionar mejor, porque no va a haber un impedimento estérico, está más alejado del grupo metilo y por lo tanto, al no ser coplanar con el anil y no tener ese impedimento estérico, es como mejor me va a funcionar la indometacina. Entonces, es importante la posición de ese anil en el momento que yo vaya a sintetizar mi producto. Todo esto ya son sintetizados a partir de lo que se encontró del ácido salicílico y todos sus derivados. Acuérdense, todo esto ya es sintetizado. Esto no lo encontré en la naturaleza. Y
Y entonces tenemos aquí, vamos a ver la indometacina, solo porque ya se las había mencionado, y después vamos a empezar con las presentaciones, así no se vuelve tan largo. Si esta cadena que yo tengo aquí, yo la aumento 2 a 3 carbonos, me disminuye la actividad. Es importante que solo haya un carbono de separación. Si yo sustituyo el grupo carboxilo con compuestos como una amida u otros grupos acídicos, disminuyen la actividad. Si yo este grupo que tengo aquí lo sustituyo por flúor, que es un halógeno, por algún grupo metilo, un aliloxi o un acetilo, me va a aumentar la actividad, o sea que yo puedo hacer sustituciones. Este grupo metilo es importante, como les mencionaba anteriormente, porque esto me va a impedir la rotación libre sobre el enlace carbono-nitrógeno y mantiene los dos anillos aromáticos en la posición correcta para la unión a la ciclooxigenasa y tener así el efecto antiinflamatorio. Entonces yo ya les había dicho, la posición en que yo tenga más lejano del grupo metilo este anillo, entonces es la posición óptima. La indometacina tiene un sustituyente que es un cloro. Si yo lo sustituyo por flúor, aumenta levemente la potencia. Si el grupo ceto yo lo sustituyo por un metilo, disminuye la potencia. Y así los alifáticos también me van a disminuir la actividad. Entonces, la verdad es que por algo es que ya son compuestos que están en terapéutica. Ven cuáles son las características para que tenga un poder antiinflamatorio tan fuerte como el que les mencionaba. Pero ¿cuál es el problema de este compuesto? Porque es que yo les decía, tiene efectos gastrointestinales y renales que hacen que me den esos efectos adversos no deseados. Causa bastante irritación gástrica. Además, la estructura del compuesto, por la estructura que tiene, se parece a los compuestos que tienen semejanza que interactúan con el receptor 5-HT de la serotonina y por lo tanto tienen poderes anoréxicos y además pueden producir una excitación central. O sea, llegan al sistema nervioso central y tienen efectos sobre el sistema nervioso central. Por eso me quita el hambre y además me puede ocasionar excitación central. Y el aril acilo en posición 1, ese es requerimiento indispensable para la actividad de la indometacina. Como es tan buen antiinflamatorio, se recomienda en casos, por eso le decía a Pablo para qué se lo dieron, porque generalmente se recomienda en casos de osteoartritis y artritis reumatoidea, o sea que ya son enfermedades en las que se ven procesos inflamatorios muy agudos. Y se recomienda, pues, en caso de esas enfermedades, que se han manifestado en forma moderada a severa. O sea, por eso yo le decía, son enfermedades en las que hay procesos inflamatorios muy agudos. Espondilitis anquilosante moderada a severa también. Dolor agudo del hombro, en el caso de lo que se llama bursitis, que es la inflamación de la articulación ahí del hombro, una bolsita que hay ahí. Tendinitis supraespinal, en casos de esos dolores bastante agudos e inflamaciones, o sea, dolores por inflamación aguda. También como tratamiento de artritis debido a gota, artropatías degenerativas de la cadera, o sea, cuando hay inflamación de las articulaciones de la cadera, dolor lumbosacro, así como en el manejo de la inflamación, dolor e hinchazón, consecutivos a operaciones ortopédicas.
es cuando se recomienda la indometacina. En el caso de la indometacina, el utilizar probióticos podría... no es tanto los probióticos me sirven más, no me servirían tanto porque los probióticos, Juan José me estaba preguntando que si administrar probióticos me podría ayudar a disminuir la irritación gástrica. No tanto, porque acuérdense que la irritación que me provocan estos compuestos es a nivel de la mucosa gástrica. Los probióticos actúan a nivel de las vellosidades del intestino. Por eso generalmente cuando se administran antibióticos, que sí, lo que ocasionan, ustedes saben que estas microvellosidades del intestino tienen microorganismos que nos ayudan a la absorción de ciertos elementos en nuestro organismo. Y esos microorganismos pues son buenos, diríamos, porque están ahí viviendo con nosotros, pero no nos están ocasionando enfermedades. Pero con lo de los antibióticos, como un antibiótico me está matando diferentes clases de microorganismos, muchos de ellos me matan mis microorganismos que tenemos, como quien dice, conviviendo con nosotros. Entonces, por eso es que los probióticos nos ayudan a regenerar esa flora bacteriana que es normal en nuestro intestino. En el caso de la indometacina o estos compuestos, la irritación es a nivel de la mucosa gástrica. Entonces, no me sirven los probióticos. Lo que me serviría son aquellos compuestos como el sucralfato que yo les mencioné, que me hacen una capa protectora en el estómago de manera que me pueda ayudar un poco a disminuir esa irritación gástrica. No sé si te quedó claro, Juan José. Sí, el misoprostol también por la situación de las prostaglandinas, porque me va a ayudar a las prostaglandinas que recubre, a generar, pues a hacerme esa capa que no tengo debido a que me están inhibiendo la secreción de prostaglandinas. Sí, Pablo. No sé si quedó claro, Juan José. Sí, gracias, licenciada. ¿Y por qué es que todavía existe la indometacina si me causa tantos problemas? Uno, porque es muy buen antiinflamatorio, pero no se utiliza tanto por la irritación gástrica, pero sí se utiliza para suprimir la contracción uterina. En el caso de aquellas mujeres que tienen amenaza de aborto, en trabajo de parto prematuro, se utiliza la indometacina. Ese ya es otro mecanismo de acción, no vamos a entrar a ello porque estamos viendo analgésicos. Y también ayuda a promover el cierre del conducto arterioso persistente en neonatos, o sea, en bebés prematuros, que no se ha cerrado bien la arteria que me comunica de la arteria pulmonar a la aorta. Entonces, generalmente, pues, cuando nacen los bebés ya tienen ese conducto cerrado, pero cuando hay bebés prematuros no dio tiempo a que se cerrara, entonces se da indometacina. Por eso les pongo al final, su uso es limitado por causar irritación gástrica y esa irritación gástrica me provoca hemorragias. Entonces, se utiliza en cuadros específicos de este tipo de enfermedades que yo les mencioné al principio. Y se utiliza, por ejemplo, a nivel hospitalario para suprimir la contracción uterina y evitar un aborto, digamos, o que un trabajo de parto prematuro. Y para ayudar al cierre de ese conducto arterioso que se da a nivel en los bebés prematuros. Como yo les digo, su uso es limitado por causar irritación gástrica y hemorragias y problemas a nivel renal. La indometacina, que es otro compuesto que me va a interactuar con ciclooxigenasas 1 y 2, se ha modificado y tenemos el éster y la amiga de la indometacina para que sea aumentar selectividad a ciclooxigenasa 2. Porque vamos a ver más adelante que los COX-2 provocan mucho menos irritación gástrica. Entonces, conociendo lo bueno que ha sido la indometacina como antiinflamatorio, se ha ido modificando para hacerlo más selectivo a COX-2 de manera de
de poderla utilizar sin causar tanta irritación gástrica. Entonces, sí se ha modificado. Y vamos a ver a quién. Aide Félix. Aide Félix. Buenas tardes, Aide. ¿Qué era cuál era la característica de la ciclooxigenasa 2? ¿Qué necesitaba el compuesto para tener una selectividad a la ciclooxigenasa 2? De lo que mencionamos el martes de la semana pasada. ¿No recuerdas? ¿Alguien voluntario que quiera participar? Los que están trabajando Celecoxib en química computacional. Vamos a ver, Andrés Barrios, un bolsillo hidrofóbico. Si yo tengo un bolsillo, que yo les mencionaba que la diferencia es un aminoácido que en la ciclooxigenasa 1 no me deja pasar a ese bolsillo, la ciclooxigenasa 2 tiene un aminoácido diferente que me deja pasar a ese bolsillo y por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, yo en este compuesto tengo como unas colitas que lo que se quiere es que pueda interactuar con ese bolsillo hidrofóbico, con ese bolsillo extra de la ciclooxigenasa 2, de manera que tenga mayor selectividad. Entonces, vayan repasando y vayan leyendo para que no se les haga tan complicado ni se les dificulte después cuando tengamos evaluaciones. Entonces, en este momento vamos a hacer las presentaciones de los grupos. Sí, Pablo me dice por la valina, sí, la valina 509 es la que yo tengo en la ciclooxigenasa 2 que me permite entrar a ese bolsillo. Y que en la ciclooxigenasa 1 no. Entonces yo no entro a la ciclooxigenasa 1 al bolsillo. Entonces, Nereida, ¿cuál es el primer grupo que le toca presentar? Sí,